La tecnología es una aliada poderosa en la vigilancia epidemiológica. Para conocer más sobre soluciones innovadoras, contamos con la valiosa participación del doctor Edgar González Villalobos, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña también el doctor Esaú López Jácome, profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Química de la UNAM. También nos acompaña el microbiólogo Cristian Daniel Mireles Dávalos, coordinador en el programa de optimización del uso de antimicrobianos en el INER. Modera esta mesa la doctora Liliana Vargas Neri, jefa del Departamento de Investigación Epidemiológica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El panel del día de hoy es un panel actual, es un panel en donde nosotros pues queremos que a través de nuestros expositores pues tengamos lo más reciente, ¿no? Lo que se mueve actualmente en cuestión de las IAs y el uso de las tecnologías de la información, ¿no? Para el manejo de estas infecciones, pero también para el manejo de brotes. Entonces, como bien mencionaron, pues este es un panel actual, pero que vamos a cubrir específicamente 4 temas principales. Uno de los principales, pues es justamente la microbiología clínica y cómo es que estamos impactando con el análisis de genoma completo, ¿no? En este caso, el análisis de genoma completo bacteriano, pero también cómo los genes de resistencia nos están afectando en las aguas residuales y qué es lo que podemos hacer. Y por otro lado, un tema súper importante para todos que está en boga, ¿no? Cómo ahora la inteligencia artificial vamos a utilizarla para el tratamiento, para el manejo de las infecciones asociadas a la atención en salud. Por último, pues vamos a abordar el tema de la integración de datos y los sistemas de información y cómo podemos justamente generar estrategias y recomendaciones para que tengamos la mejor aplicabilidad de las tecnologías en información para el manejo de brotes y las infecciones asociadas a la atención. Entonces, yo primero pues empezaría con el maestro Cristian sobre los métodos tradicionales de cultivos y antibiogramas, pues han sido al final del día la base de la microbiología clínica, ¿cierto? Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales limitaciones que tienen para detectar brotes de manera oportuna? Ok. Me gustaría comenzar imaginando que tenemos una alerta para incendios. ¿Y qué sucede si esta alerta para incendios tarda más de 3 días en notificarnos que estamos presentes en un incendio? Entonces, ya posterior a esos 3 días, pues nosotros ya vamos a tener que la casa ya se nos quemó, que ya estamos frente a un problema muy importante. Algo similar pasa con las técnicas tradicionales y las nuevas técnicas de secuenciación del genoma completo. Si bien las técnicas convencionales o tradicionales pues son muy fiables, una de las principales limitantes es el tiempo. El tiempo para nosotros poder hacer la detección de un brote y poder controlarlo. Si bien en el tema del tiempo en un paciente sí es grave hacer la detección de una infección, cuando nosotros nos enfrentamos sobre un brote, pues el tiempo es algo que apremia. Entonces es muy importante que estas técnicas tienen la limitación del tiempo y otra de ellas es que no tienen la capacidad de resolución. Nosotros podemos observar que en el antibiograma una bacteria tiene el mismo perfil de susceptibilidad que otra, pero al hacer las pruebas moleculares, pues podemos observar que estas tienen un diferente mapeo molecular. Entonces, esas son unas de las principales limitaciones que tienen las pruebas convencionales comparadas con las técnicas moleculares. Ok, de acuerdo, maestro Cristian. Y bueno, pues entonces, doctor Luis Esaú, dado que pues se dice y sabemos que esta secuenciación es pues una herramienta muy poderosa, en concreto, ¿qué ventajas ofrece sobre los métodos convencionales? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De entrada que nos permite generar muchísima información al respecto y nos permite generar bases de datos y tener acceso a esa información. De entrada te da una característica fisiológica del microorganismo, desde cómo se comporta, cuáles son sus rutas metabólicas, cómo puede crecer, etcétera. Pero también te permite generar información sobre sus aspectos
de multilocus secuencia, y esto a la par, cuando tengas otros aislados, te va a permitir cruzarlos y tú puedes ver en ese momento si son del mismo tipo porque comparten el mismo ST o si es una clona que se ha instalado y la puedes monitorear y seguir en el tiempo que has estado implementando la secuenciación de genoma completo. Nosotros en el laboratorio, que es como básicamente, bueno, los que somos personal de laboratorio es como nuestro centro de diversiones. Cada vez que nos llega una nueva tecnología, pues nos emociona y nos apasiona porque podemos hacer muchas cosas y siempre echamos a andar la imaginación. Entonces, con que tengamos el secuenciador, realmente podemos hacer muchas cosas, ver resistoma, ver viruloma, ver intercambio y plasticidad genética y lo que está ahorita impactando, además de tener información clonal, es la aparición y la descripción de nuevas especies. Tenemos un supuesto de que conocemos alrededor del 2 o el 3% de los microorganismos. Con la implementación de herramientas moleculares se cree que hemos llegado al 5%. Hay una serie de estimaciones para tener estos datos considerando la totalidad, que la totalidad de los microorganismos no los conocemos, pero cada año, cada mes están integrando nuevas especies o nuevos géneros en el LSPN, sobre todo en el caso de bacterias, que es la página oficial de la nomenclatura procariota. Claro, ¿no? Y la identificación de estas subclonas, ¿no? Que también Así es. podemos ver en en algunos hemocultivos especialmente, ¿no? Donde fenotípicamente pues resulta que es sensible, pero por ahí hay una subclona que pudiera ser resistente y que justo pudiera comprometer a nuestros pacientes también, ¿no? Y que nos permite también compararnos con otras partes del mundo, porque como tenemos los ST, sabemos cuáles son los ST que tenemos en nuestra región o nuestro centro, pero también podemos ver si estos mismos ST están en Monterrey, están en Veracruz, están en Mérida o están en otra parte del mundo. Y de esta manera, con esta descripción de clonas de alta transmisibilidad, las podemos ir rastreando, ¿no? Entonces, toman más herramientas desde la perspectiva de epidemiología molecular. Exactamente, ¿no? Y que lo vemos y dices, bueno, ¿cuándo va a llegar? La verdad es que muchos de nuestros hospitales ya lo tienen. Sin embargo, pues este centro de juegos en microbiología, no todos tienen acceso. Exacto. Y hay un tema de costo importante. Y ahí me refería al doctor Edgar, ¿no? Si pensamos en hospitales de países de ingresos medios, ¿no? Como nuestro país, ¿cuáles serían los mayores retos para implementar análisis de genoma completo en cuestión de costo, infraestructura o incluso, ¿no? Que este centro de juegos pues sea también utilizado por personal altamente especializado o capacitado para su uso? Bueno, aquí creo que las tres representan una barrera muy importante, pero estas barreras no van a tener el mismo impacto. Por ejemplo, si nos referimos a la capacitación del personal, este desarrollo de recurso humano, pues desde luego que cuando se quiere iniciar una propuesta de este tipo, a lo mejor el personal que tenemos no está o no conoce perfectamente este tipo de metodologías o cómo interpretar estos datos. Entonces aquí desde luego que habrá que hacer pues una inversión inicial que sería pues justo, ¿no? Para que este personal pueda definir, ¿no? Pueda analizar e interpretar los datos de manera correcta. Como lo mencionaba el doctor Esaú, ¿no? Aquí esta parte de los ST y poder identificar estas clonas y estas subclonas, pues desde luego que lleva por ahí años de práctica, ¿no? Sin embargo, al capacitar este recurso humano podría ser sostenible esta propuesta, ya que este personal capacitado se va a encargar posteriormente del resto de los análisis. Por otro lado, pues es verdad que muchos sistemas de salud tienen limitaciones estructurales y a lo mejor se tendría que hacer un gasto muy fuerte, ¿no? De manera inicial para poder adecuar la infraestructura, para poder adquirir los equipos de cómputo, pues que tienen alta resolución para poder albergar todos estos datos, para procesarlos. Sin embargo, un estudio del hospital que está asociado con la Universidad de Pittsburgh ha demostrado con un estudio que el retorno de inversión es cercano al triple que se hace al inicio. Y esto se deriva pues de la anticipación de los brotes de manera temprana, que se disminuyen los tiempos de estancia hospitalaria, de reducir el costo en antibióticos. Entonces, a pesar de que las tres pueden resultar una barrera importante, al final pues el sistema de salud puede beneficiarse de esta inversión. Totalmente de acuerdo. Y algo clave creo que en todo esto es que tampoco necesitamos tener secuenciadores en todos los hospitales.
O sea, al final podemos compartir, ¿no? Aquellos hospitales que sí tienen o que tienen al personal capacitado, porque sí es cierto, o sea, no cualquiera le maneja, ¿no? Al final del día, pues tenemos a una persona o dos personas que no queremos que se jubilen ni que se vaya de vacaciones, porque es la única que sabe interpretar, ¿no? Entonces, necesitamos esa sinergia, ¿no? Y como hospitales también necesitamos compartir. Algunos secuenciadores inclusive, pues que no sean tampoco elefantes blancos, ¿no? Que nada más estén ahí parados, estén bonitos, pero que no se les dé el uso adecuado, ¿no? Ahora sí que explotar la tecnología, ¿no? Y es ahí donde vienen esas colaboraciones y esa comunicación para que sea costo efectiva, ¿no? Y que al final del día, estoy totalmente de acuerdo, terminamos ahorrando, ¿no? Porque un brote pues sale carísimo para cualquier institución, ¿no? Un mal manejo de cualquier infección sale carísimo, pero si nosotros podemos prevenirlo, pues ahí es donde tenemos la rentabilidad de la aplicación de este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, desde luego. Aquí, pues muchas veces la academia está peleada con la clínica. Entonces, Ujú. esto también puede dificultar que esto suceda, ¿no? Que este panorama utópico, pues estemos muy alejados de ello. Pero claro, lo ideal sería a lo mejor que los mismos laboratorios de referencia que ya existen fueran los encargados de llevar a cabo esta vigilancia y si esto reduciría los costos enormemente en el resto de los, pues, de las partes del sistema de salud. Totalmente. ¿Algo que agregar? Sí. Adelante, doctor. En esta sinergia, en estas particularidades que tiene el país, en esta enorme heterogeneidad, como dicen los biólogos, esta mega diversidad en la que nos encontramos, pues es necesario seguir contando con la parte de microbiología clínica, ¿no? Si bien estas estrategias son herramientas nuevas que nos dan más información sobre lo que está ocurriendo epidemiológicamente de una manera muy dinámica, seguimos precisando tener a los microorganismos para seguir haciendo más estudios y tener más información al respecto. Por lo tanto, va en sinergia con la parte de microbiología tradicional, que es el laboratorio de microbiología tradicional sigue operando y lo ideal, de acuerdo a lo que está postulado, es que esté 24 horas los 7 días de la semana. Yo, como le digo a mis alumnos, tanto infectólogos en formación como químicos, es que el laboratorio es el primero que se da cuenta cuando hay un brote, porque es el que comienza a observar cambios en los parámetros de aislamiento de los microorganismos. Si comienzas a tener, no sé, un carnobacterio, un microorganismo o microorganismos que no ves, no escuchas, de baja frecuencia, pues en ese momento ya se te encienden las alarmas como microbiólogo y comienzas a avisar, oye, estamos teniendo esto en tal piso. Y ya, infectología y la unidad de vigilancia epidemiológica actúan. Antes tardábamos más porque teníamos que hacer pruebas de comparación de antibiogramas hace muchos años, después herramientas moleculares como RAPT, después campos pulsados y ahora, bueno, luego multilocus secuencia, que era muy caro, y ahora tenemos ya la secuenciación del genoma completo, que no es nada económico, pero en comparación de los MLST que se hacían de manera separada, pues suponían un mayor impacto Claro. económico. Aquí nada más preguntando, ¿ustedes han colaborado con otros hospitales compartiendo justamente estas tecnologías para que podamos ayudar a otros hospitales? No sé, un hospital de segundo nivel de atención. ¿O cómo propondrían este proceso de aprovechar este tipo de tecnologías para evitar o predecir estos brotes? Ok, a nivel nacional existen diferentes redes de colaboración de laboratorios públicos y privados. Una de ellas, en la cual participamos el doctor Esaú y un colaborador, es la red Invifar, también en la red PUCRA. Entonces, en estas redes, pues justo se comparten las cepas, los aislamientos, y de esta forma se van generando diferentes estudios de análisis moleculares también y de la epidemiología a nivel nacional. Entonces, sí hay trabajos colaborativos. Perfecto, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? A veces no es tanto el recurso, sino la colaboración y la comunicación, ¿no? Cuando, como dicen, si nosotros no hablamos, Dios no escucha, ¿no? Entonces hay muchas colaboraciones que se pueden fortalecer, ¿no? Y especialmente para aquellas instituciones que no cuenten con este tipo de tecnologías. Y bueno, pues abordando otro tema que también es muy importante en cuestión de incorporación de tecnologías, pues hablamos de las aguas residuales
residuales, ¿verdad? En el campo de la ecofarmacovigilancia, pues se dice que todo lo que nosotros desechamos, ¿no? Incluidos los antibióticos, pues van a tener un impacto y este impacto necesita ser monitoreado, ¿no? Pero aquí estamos ya que asumiendo que hay un impacto real, ¿no? La exposición a estresores e inclusive los antibióticos que se pueden utilizar inadecuadamente, pues terminan siempre ¿en dónde? Pues en el ambiente. Entonces, esto hace que nosotros tengamos pues ya genes de resistencia en el ambiente. Entonces, a nivel comunitario como hospitalario, pues se plantean estrategias de vigilancia, ¿verdad? Entonces, doctor Luis Esaú, ¿qué información puede aportar este enfoque que no obtenemos de la vigilancia hospitalaria tradicional, ¿no? Que ya estamos trasladando a una vigilancia del resistoma, pero en la comunidad. Bueno, es una forma de vigilancia mucho más robusta porque nos permite, dependiendo de la estrategia que deseemos implementar, podemos hacer a través de 16S y solamente ver diversidad alfa o beta, cuántas bacterias tenemos distribuidas, pero podemos hacer un trabajo más robusto a nivel de metagenómica y de esta manera ver más allá de bacterias, virus, hongos, bueno, eucariotas inferiores, que pueden estar distribuidos y nos puede dar información también de los genes que pueden estar presentes, cosa que no logramos de manera puntual con la microbiología tradicional por la limitación que supone la recuperación de microorganismos. Si la tasa de microorganismos es baja, la rentabilidad para recuperarlo en placa va a ser menor. Podemos ampliar el alcance microbiológico con caldo, pero no supera el alcance que tiene la prueba molecular, y con la prueba molecular nos da un panorama completo de cuáles son los microorganismos que están presentes y cuáles son los posibles mecanismos de resistencia que pueden estar portando, y esto ha ayudado a que se establezcan estos sistemas de vigilancia. En Lyon, en Francia, se tienen trabajos al respecto, se tienen trabajos, por eso se conocía la contaminación del Sena, se tiene también trabajo de la metagenómica del Ganges, en la India, se tienen trabajos de estas distribuciones de nuevas clonas que estaban corriendo de coronavirus, se tuvo la primera información epidemiológica de que había polio en aguas residuales. Entonces, esta información se logra a través de herramientas moleculares que complementa la parte de la microbiología tradicional porque no tiene ese alcance y le da un mayor rigor y Claro. mayor información al respecto. Y que aquí en México también tenemos ese tipo de estudios, ¿no? El estudio de aguas residuales, ¿no? Recuerdo los estudios del doctor Leobardo, que justamente está analizando este tipo de situación en algunas lagunas o en algunos lagos en México, ¿no? Sí, hay trabajos del doctor Vinuesa, del Centro de Ciencias Genómicas, donde describe la población de xenotrofomonas. Hay trabajos del doctor Humberto, del Instituto Nacional de Salud Pública, pero este es de microbiología tradicional, lo que atrapan y ponen a crecer. Hay trabajos de la doctora Yolanda López Vidal, que también es a nivel de metagenómico. Sí hay trabajos, pero es un área de oportunidad enorme porque no tenemos una vigilancia formal, sino más bien desde la perspectiva académica, como bien decía el doctor. Exactamente. Y esa es a la siguiente pregunta al doctor Cristian. ¿Considera que este tipo de monitoreo podría funcionar como un sistema de alerta temprana para anticipar nuevas resistencias antimicrobianas en la comunidad y en los hospitales? Como bien mencionaba hace ratito, todos los antimicrobianos o todos los medicamentos que se emplean terminan en el ecosistema. Entonces podemos justo las aguas residuales observarlas como el reflejo de lo que está pasando en los hospitales y en la comunidad. Entonces, de esta manera, las aguas residuales pueden ser una herramienta para una alerta temprana de qué es lo que está sucediendo tanto en la comunidad como en los hospitales. Hay estudios que mencionan que los genes de resistencia a colistina y los genes de carbapenemasas fueron detectados meses antes de que aparecieran en aislamientos de pacientes. Entonces sí nos podría funcionar como una alerta temprana ante esta problemática de la resistencia antimicrobiana. Claro. No, pues eso es importantísimo, ¿no? Estamos entonces anticipándonos, ¿no? Estamos como previendo el futuro. Pero en ese sentido, ¿qué barreras, ¿no? Si lo podemos hacer, pero qué barreras tecnológicas, regulatorias o de coordinación interinstitucional dificultan que este tipo de monitoreo se implemente de manera amplia en nuestro país?
Bueno, aquí doctor creo que la principal barrera sería de tipo normativo. Sería esa la principal barrera, porque una vez que hemos dicho esto, ¿no? De que a veces la clínica está peleado con la academia, pues a veces los protocolos no están estandarizados. Es decir, que si yo como academia tengo un protocolo que en mi laboratorio funciona para obtener las muestras, para procesarlas, para analizar los datos, lo que se hace en la clínica no necesariamente tiene que ser igual. Entonces, estos datos pueden no ser comparables. Entonces, yo creo que la parte normativa es aquella que podría ajustar estas directrices para poder estandarizar cómo es que se debe de hacer desde el inicio hasta el final, de tal modo que estos datos sí que puedan ser confiables. Adicional a esto, pues como mencionó el doctor Cristian, pues es importante que se aborde este panorama de una sola salud, de tal modo que tiene que ser intersectorial esto, porque la agricultura utiliza antibióticos. La clínica usa antibióticos, la comunidad, simplemente si pensamos en todos los pacientes asintomáticos o que tienen amigos médicos, que se automedican, o sea, todo esto no llega a la clínica como tal, sino que este tipo de vigilancia epidemiológica basada en aguas residuales nos permitiría tener un panorama real de lo que está pasando en la población. Y esto creo que solamente se puede lograr teniendo un marco normativo muy claro. Eso es lo que yo creo que sería lo principal a trabajar. Ok, entonces en el marco normativo, en el marco tecnológico, ¿cree que estamos supongamos, mañana ya nuestra norma se actualiza, el acuerdo para combatir la resistencia antimicrobiana se actualiza? ¿Tecnológicamente estamos a la par? ¿Qué podríamos hacer? Tecnológicamente tal vez tengamos algunas carencias, pero basados en la pregunta anterior que mencionamos en el bloque anterior, pues si los laboratorios de referencia fueran los encargados a lo mejor de también llevar a cabo este tipo de vigilancia epidemiológica, pues ahí la parte tecnológica podría minimizarse de una manera pues bastante importante, ¿no? Si nosotros ponemos a cada hospital o a cada investigador que ellos busquen su secuenciador y busquen su equipo de cómputo, pues no vamos a lograr nunca nada. Entonces la parte tecnológica puede representar un reto, claro, pero es más fácil de cierto modo a través de colaboraciones de poder reducirlo. Ok, entonces hay soluciones, ¿no? Eso es lo padre de este panel, o sea, hay cosas que ya pudiéramos estar haciendo, ¿no? Para estar previniendo estas infecciones y poder predecir estos brotes, ¿no? Antes de que lleguen a causar algún desastre en nuestras instituciones. Entonces, eso está padre, ¿no? Creo que es algo que simplemente hace falta coordinar y comunicar, ¿no? Más que nada. Bueno, yo de hecho estoy iniciando una línea de investigación donde pues el interés es justo revisar las aguas residuales a nivel hospitalario para poder mirar pues este resistoma y este moviloma que existe, ¿no? Y esto a lo mejor checando los datos del PROA del propio hospital, mirar si tiene esta concordancia, ¿no? Al menos yo me he encontrado en la dificultad que me he acercado a distintas instancias clínicas y pues algunas pues no responden, algunas ven el proyecto y es como que bueno, esto pasa de largo. Entonces, sí es un panorama bien difícil. Sí, ¿no? A veces no es tanto el conocimiento, sino la actitud, ¿no? Y la visibilidad de los problemas que estamos enfrentando. O sea, creo que aquí hago un paréntesis, ¿no? La visibilidad del por qué estamos aquí. Estamos aquí porque la resistencia antimicrobiana pues nos llegó, ¿no? No es algo que viene, no es algo que un monstruo que va a venir por ahí en la noche, no es algo que está aquí, está presente y que en México se están haciendo cosas para combatirla, pero necesitamos mayor sensibilidad, ¿no? Mayor conciencia de que esto es un problema y que estas son las posibles soluciones, de que cuando estamos hablando de tecnología no estamos hablando de algo que va a existir en Europa, no, ya está aquí, ¿no? Y por eso tal vez este panel es muy valioso para ustedes porque pues aquí están los expertos, ¿no? Para que puedan ustedes también colaborar y sumarse a esas estrategias de prevención de IAS, ¿no? Entonces, hay algo que vamos ahora a saltar a un tema que todos estamos utilizando, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Esta inteligencia artificial que llegó para quedarse, que no sabemos si para bien o para mal, pero ya está. Ajá. Entonces, en este sentido, ¿no? Esta pregunta va a ser para el doctor Cristian. En su opinión, ¿qué barreras podemos tener o dificultan este tipo de monitoreo que se implemente de manera más amplia en nuestra región, ¿no? ¿Qué barreras tenemos en general
para utilizar la inteligencia artificial en las infecciones asociadas a la atención? Ok, una de las primeras barreras que se me vienen a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial, hablando como región y como país, es la infraestructura tecnológica. Desafortunadamente no contamos con la infraestructura tecnológica, pues mucho menos en los centros hospitalarios, para poder recabar todos esos datos y ir como alimentando los servidores para generar estos algoritmos que se deben de generar para que la inteligencia artificial nos pueda de manera oportuna indicar que estamos frente a un brote o una infección asociada a la atención de la salud. Entonces, para mí esa sería una de las principales barreras que nos encontramos en la región. Y es que la inteligencia artificial, pues recordemos, tampoco es que sale de la nada, ¿no? Se nutre de datos. Y de datos, pues ahí vamos a tener diferentes modelos, ¿no? Lo que más pues podemos utilizar en salud es el machine learning, ¿no? Que aprenda, pero pues necesita de dónde aprender, ¿no? Y tal vez ese es el punto, ¿no? De cómo alimentamos a la inteligencia artificial para que nos pueda proveer estos datos. Desafortunadamente, también algo que sucede en los centros hospitalarios es que todos los datos están fragmentados. Es decir, están los datos que genera el laboratorio de microbiología, los datos del expediente clínico, los datos de la farmacia hospitalaria, pero no hay como una interoperatividad entre los diferentes datos que se generan en las instancias hospitalarias. Entonces, ese es otro problema que también nos enfrentamos. Sí, sí, y ahí compartimos y también pues llevamos la cruz todos, ¿no? Inclusive cuando preguntan, oye, ¿cuántas de todas las resistencias que se obtuvieron en el laboratorio, cuántas impactaron en el paciente? Difícilmente los podemos tener porque los datos de impacto en el paciente los tenemos en el expediente y los datos de resistencia los tenemos en el laboratorio, y hacer ese match es complicadísimo. Y más para nuestros hospitales, que muchas veces pues bondadosamente vamos a tener el expediente electrónico, pero en otros hospitales pues apenas si alcanzamos el papel, ¿no? Entonces, es un aspecto súper importante, ¿no? Posicionar que sí podemos hacer algo con inteligencia artificial, pero además, pues tenemos que tener más datos, ¿no? Adelante, doctores. Sí, la inteligencia artificial, al menos en este momento, en nuestro entorno sigue siendo regida o liderada por la parte académica, que son los que desarrollan estas formas de entrenar a los sistemas. Han existido algunos intentos comerciales de armonizar estos sistemas y tratar de llevarlos a diversas instancias. Sin embargo, hoy por hoy lo que hacemos es netamente o mayoritariamente académico, desarrollar, ponernos de acuerdo con algún ingeniero en sistema, le decimos cuál es nuestra necesidad. Oye, quiero que, si yo le digo al sistema, que me entrenes al sistema para que me detecte cuáles tienen carapenemasas, me lo arroje, sí, pero sigue siendo mayoritariamente académico. Hay algunos intentos y hay algunas empresas que comienzan a tener estas plataformas para tratar de armonizar o llevarlas a la mayoría de los hospitales, o al menos aquellos hospitales, como decía el maestro Cristian, que puedan tener esta interconectividad, ¿no? Que sigue siendo un problema para tener o implementar en todos los sitios. Sí, no, y también aquí el hecho de, otra vez, la comunicación, ¿no? Tenemos ahí colaboraciones que prácticamente están pues sin utilizar, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, que está trabajando muchísimo, ¿no? Hace unos meses hizo un tanque de pensamiento sobre el uso de tecnología justamente para los hospitales. Y una de los principales proyectos que salieron es justamente la detección de resistencia antimicrobiana, ¿no? Y cómo podemos hacer este análisis de datos en conjunto. Entonces, es algo que tendríamos que estar ya viendo, ¿no? Para que saltemos esta barrera tecnológica y esta barrera de ausencia de datos, ¿no? Nos explicaban, por ejemplo, en este tanque de pensamiento de que, pues sí, a pesar de que tengamos datos sueltos, ¿no? En texto, en el expediente, pues ya con la inteligencia artificial es posible arrastrar, ¿no? Las palabras que nosotros queremos para analizarlas propiamente, ¿no? Entonces, creo que hay factibilidad en toda esta situación. Entonces, pero hay un aspecto que a todos nos preocupa, ¿no? Que es la ética,
¿verdad? Entonces, doctor Esaú, ¿qué nos puede decir al respecto, ¿no? Sobre los aspectos éticos que involucra actualmente el uso de la inteligencia artificial, especialmente en este tema del manejo de IAs y brotes? Sí, esa parte es muy interesante porque bien mencionaba el maestro Cristian que uno de los problemas es la interconectividad. Y dentro de esta interconectividad, si son para análisis de resistencia dentro del laboratorio, no tiene demasiado impacto como si lo tuviera, ya que lo correlacione con información del paciente, edad, tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, el hecho de que ya utilice datos del paciente y que tenga acceso a su expediente debe de estar regido por la Ley de Protección de Datos, la Ley Federal de Protección de Datos. Y al ser un sistema, pues existe siempre la posibilidad de vulnerabilidad de los datos. Entonces, se debe de garantizar que el sistema encripta la información, que si la va a resguardar en alguna nube, exista en todo momento trazabilidad y control de este encriptado, que la posibilidad de vulnerabilidad de los datos sea menor, nunca va a ser cero, porque siempre hay gente que no puede tener no buenas intenciones, pero que la probabilidad de que estos datos se vulneren sea lo más bajo, y nuevamente esta heterogeneidad, no es lo mismo, probablemente, bueno, nosotros venimos de instituciones que estamos privilegiados, y no, bueno, sí privilegiados en el sentido de pertenencia, pero también privilegiados por acceso a recursos, pero no es lo mismo algún otro hospital de segundo o primer nivel donde pudiese no tener personal de ingeniería o recursos para implementarlo. Por lo tanto, al menos en este momento, tratar de armonizar algo a nivel general puede ser un poco complejo, pero no difícil, ¿no? Entonces, esos serían como los principales riesgos éticos, tratar de, bueno, y mantener en todo momento la gobernanza de la información, ¿no? Esos me parece que son los puntos medulares a reserva de lo que los demás consideran. El maestro Cristian tiene experiencia en esta parte de manejo de datos. ¿Qué nos puede agregar, Sí, maestro creo Cristian? que como bien mencionaba el doctor Esaú, lo más importante en esta parte de la ética con la inteligencia artificial y el manejo de datos es la privacidad de los datos de los pacientes y la vulnerabilidad que pueden tener estos y que deben de ser resguardados de la mejor manera. Ujú, totalmente. Entonces, en ese sentido, doctor Edgar, ¿cómo se puede entrenar un algoritmo confiable en estas condiciones, ¿no? Que tenemos fragmentación de la información, que tenemos que encriptar la información para que en la parte ética y la parte confidencial quede bien establecida. ¿Cómo podríamos integrar un algoritmo suficiente para que podamos utilizar la inteligencia artificial en IAs y brotes? Bueno, es cierto que estas bases de datos incompletas y estos huecos van a generar posibles sesgos. Si nosotros trabajamos con estos prompts así, tal como están con estos sesgos, pues sí que podemos ir arrastrando ahí errores, ¿no? Sin embargo, existe por ahí un modelo estadístico que es el modelo de imputación múltiple. Este tipo de modelos lo que hace es predecir N escenarios con los datos que se tienen para ir rellenando estos huecos, de tal modo que estos huecos van a minimizar el sesgo. Va a ser mínimo el sesgo que se vaya a obtener con este tipo de modelos. Adicional a esto, una vez que se vayan enriqueciendo las bases de datos con los nuevos datos pues ya reales, con lo que ya tenemos ahora sí, el riesgo se va a ir haciendo cada vez más pequeño, porque conforme va a ir evolucionando estas bases, pues desde luego que lo que en algún momento nosotros calculamos se va a minimizar, ¿no? Otra estrategia que incluso también tiene mucho que ver con la confidencialidad, que desde luego que es un problema para este tipo de escenarios de inteligencia artificial, es un aprendizaje federado, que esto lo hacen las inteligencias artificiales. Es decir, que cada hospital sería encargado de, con sus propios datos, entrenar su propia inteligencia artificial. De tal modo que si lo hacemos de manera análoga, es como si cada hospital fuera creando a su propio experto en este manejo de datos. Y al final estos expertos pueden migrar a un servidor mucho más grande y entre ellos en consenso hacen un modelo mucho más robusto. De tal modo que nunca se supieron los datos, jamás se compromete esta confidencialidad. Lo único que llevan son las actualizaciones de los modelos, de los modelos estadísticos como tal, de las instrucciones que deben de llevar a cabo, y este modo se puede también salvaguardar esta confidencialidad. Es decir, si imaginamos nosotros un escenario, vamos a suponer que aquí en México
tuviéramos una sospecha de un brote de un estafilococo resistente a vancomicina. Y a lo mejor si tenemos datos de Estados Unidos o en India que sí han pasado este tipo de brotes, no necesitamos nosotros pasar por una circunstancia de este tipo para anticiparnos. Y esto es únicamente con modelos que fueron entrenados en otros sitios. Claro. Y ahorita lo que menciona, pues estoy imaginando también la centralización de los datos, ¿no? O sea, alguien tendría, ¿no?, que tomar esta gobernanza de datos. ¿Quién sería? Pues a mí así de bote pronto yo diría que los institutos de referencia serían quizá los que estarían más capacitados en cuanto a infraestructura y personal técnico para poder llevar a cabo este manejo de datos. Es lo que de primera instancia se me ocurre. Porque si hacemos la sugerencia de crear pues una nueva secretaría o cosas de este tipo, no, nos metemos en más líos. O el ejemplo, ¿no?, que tenemos en la UNAM con PUCRA, ¿no? O sea, la UNAM Academia centraliza, analiza y comparte los datos de todos los hospitales e instituciones, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Hablando justamente de que, pues, tal vez en un escenario, ¿no?, les comentaba el IMAS, ¿no? El IMAS tal vez como un potencial centralizador junto con Facultad de Medicina, que comparta estos datos y que analice los datos, ¿no? Porque al final sí necesitamos pues las mentes, ¿no?, que generen esta inteligencia artificial, que generen los algoritmos, pero los datos están en los hospitales, ¿no? Eso es totalmente. Y bueno, pues llegando a este punto, pues vamos a un punto importante en nuestro panel, que es la integración de datos y todo el sistema de información. Entonces, en este sentido, pues estamos hablando de compartir datos y todo, pero ¿qué tan preparados estamos en las instituciones y en los hospitales para que estos datos se compartan en un mismo sistema de información? En este caso, pues, le preguntaría al maestro Cristian. ¿Qué tan preparados estamos? Pues justo mencionábamos hace ratito, también el doctor lo mencionaba, algo muy importante, que los datos muchas veces son datos que están incompletos. Entonces, este es uno de los principales retos, porque ya pasamos que están fragmentados los sistemas, los datos. Entonces, tenemos datos incompletos. No vamos a poder realizar un análisis objetivo si los datos están en diferentes sistemas y están incompletos. Entonces, ese es uno de los principales problemas, el sesgo que se puede formar al tener esto pues incompleto, todos estos datos. Claro. Entonces, en ese sentido, si un hospital quisiera iniciar el día de mañana, ¿no?, con toda esta integración de sistema de información, ¿no?, un ecosistema digital, aquí le preguntaría al doctor Esaú, ¿cuáles serían los primeros pasos que en la práctica se deberían de dar, ¿no?, para paso número 1, para integración de datos? Híjole, es una pregunta muy compleja. Desde la perspectiva del laboratorio, me parece que el hecho de tener ya por disposición oficial integrar subcomités de resistencia, los laboratorios hemos estado, no ahorita, al menos no en nuestro caso, generando esta información para poder integrar, que es comenzar con las resistencias acumuladas. Comenzando con resistencias acumuladas, estás proporcionando información de cuál es el comportamiento de tus microorganismos en tu institución. Esto a la postre va a incentivar la cooperación y la interacción con otros grupos, como la unidad de vigilancia epidemiológica, que va a dar las pautas para saber el comportamiento de la utilización de las moléculas, y esto también la interacción con otros grupos, como puede ser infectología, para dar las pautas sobre administración de antimicrobianos, etcétera. Entonces, conforme se vayan integrando y aportando información, como evolutivamente lo ha demostrado cualquier sistema, irá madurando e irá gestando la consolidación de programas o elementos más robustos. No es de un día para otro, es no tan factible, al menos no fue en mi caso, no sé, en el tuyo que también tenías muchos datos, pero se va construyendo, y se va construyendo con lo que te marca la normativa, con lo que te marcan las disposiciones oficiales mexicanas, y con la interacción y comunicación, como bien se mencionaba al inicio, de todos los grupos que participamos en la vida hospitalaria, ¿no?, desde la perspectiva de hospital o de clínica. Claro.
Y por último, doctor Edgar, ¿existen algunos ejemplos exitosos que podamos decir que ya hayan conseguido esta integración de datos, sistemas de información, ¿no? Que sean como el benchmarking para los demás hospitales? Bueno, sí existe. Existe la Red Europea de Vigilancia de Resistencia a los Antibióticos, que esta básicamente pues toma en cuenta a todos los países miembros de la Unión Europea. Entonces, esto anualmente va sacando pues los microorganismos que de cierto modo representaron un peligro, ¿no? Y esto les ha permitido pues tomar acciones coordinadas. Además, los protocolos están estandarizados. Entonces, este podría ser un gran ejemplo. Aquí en Ok. México, pues creo que se le tiene que dar mucho crédito a lo que se hace con el INVIFAR y con el PUCRA, que son los que se están encargando, ¿no? De recabar estos datos de información. Aquí a lo mejor el próximo salto que tendríamos que buscar es que todas estas bases de datos pudieran integrarse en una sola, ¿no? A lo mejor en una base de datos nacional, porque bueno, al menos del INVIFAR lo desconozco, pero al menos el PUCRA sé que hay algunos estados que no reportan al PUCRA. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Este panorama utópico. ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a enriquecer estas bases de datos considerando todos los estados, la mayoría de los hospitales? Desde luego que podríamos a lo mejor emular lo que está pasando en la Unión Europea. Claro que nos permitiría anticiparnos, ser conscientes de los microorganismos que están representando un peligro, a lo mejor comenzar a cambiar el uso de los antibióticos para nuevamente pues retornar, ¿no? Para evitar que nos alcance esta era posantibiótica. Claro, totalmente, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, pero ya con datos, con evidencia, ¿no? De nuestro país, ¿no? Y no estar, pues, siempre adoptando como datos de otros países, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Edgar. Y bueno, pues, quiero dejar espacio para preguntas de ustedes como asistentes. Por favor, si tienen alguna pregunta, acá nuestros expertos. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias a los panelistas. Y bueno, yo soy la doctora Alejandra Aquino del Instituto Nacional de Pediatría y a mí me gustaría hacer un comentario y preguntar una cosa. El comentario es que pues no hay que perder de vista que en nuestro México hay muchos Méxicos y como bien lo decía el doctor Esaú, pues el día de hoy hay muchos laboratorios en los estados que ya no quieren tener inteligencia artificial o sea, quieren tener medios de cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias nos falta por hacer, ¿no? Para llegar a ellos, a que hagan bien, a lo mejor el gram que tienen disponible, a lo mejor el medio de cultivo, utilizarlo de la manera más óptima. Ese es mi comentario. Y el segundo es que definitivamente los laboratorios y las redes PUCRA, INVIFAR y algunos otros esfuerzos individuales han hecho mucho en la epidemiología de las bacterias. Sin embargo, aún creo que nos falta dar ese paso al impacto clínico de las guías nacionales, ¿no? Creo que eso se tiene que llevar a la mesa, tenemos que hablar de guías nacionales, porque si efectivamente que estamos creando datos de nuestra epidemiología, esto tiene que verse reflejado en la práctica clínica. Y hoy por hoy todavía en muchos hospitales se siguen llevando a cabo el tratamiento empírico, por decir una sola cosa, Staphylococcus aureus, ¿no? La epidemiología de nuestro país no se parece en nada a lo que jala Europa, a lo que jala Estados Unidos. Entonces creo que después de esto tenemos que dialogar con nuestros pares clínicos para que estos datos puedan alcanzar realmente a los pacientes, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Aquino. Definitivamente, algo que ha ido en transición es este cambio en el paradigma de interacción. Generalmente nos movíamos en ondas diversas, nos comportábamos como la luz, a veces éramos partícula y a veces éramos onda, ¿no? Entonces, médicos por un lado, personal de laboratorio por otro lado, academia por otro lado. Lo que se ha tratado de hacer en los últimos años, y creo que hemos sido los que estamos aquí partícipes de este cambio en el paradigma, es justamente promover la interacción. No existe avance en ningún país que no conlleve la interacción con la academia, y es algo que nuestro país ha comenzado a recapacitar y a tomarlo en cuenta. Quizá nos ha llevado un poco de tiempo, pero me parece que comenzamos a tener esta interacción.
el caso es PUCRA, el caso es Inbifar, donde desde la academia se busca la interacción con diversos actores, porque son redes que tienen una diversidad de actores dentro de la misma y han sido casos de éxito en los cuales ahora tenemos información del comportamiento epidemiológico de los microorganismos. Falta más, sin lugar a duda, pero nuevamente ha sido con la interacción entre químicos, médicos, personal de laboratorio, sin perder de vista la parte aplicativa que es la clínica con la parte académica. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Cómo podemos hacer que tengan medios de cultivo y pudiesen tener en algún momento inteligencia artificial? Porque tampoco está mal ser aspiracionista. Yo sé que nos han bombardeado que es mal que seamos aspiracionistas, pero si nosotros nos imaginamos en algún lugar, es posible trabajando llegar a ese rubro. Si nosotros llevamos academia y homologamos y gestamos los trabajos para llevar procedimientos homogéneos a los laboratorios, vamos a promover que en el laboratorio de mi pueblo, que soy de Veracruz, no procesen un faringio con agar salimanitol o que no le metan cled al urocultivo, ¿no? De esta manera, homologando procesos y llevándolo con academia a los laboratorios, puede ser una forma en la que incidamos y que los encargados de tomar decisiones digan, ok, ya no voy a comprar salimanitol, ahora voy a comprar nada más sangre, voy a comprar FEA para abrir el área de anaerobios, por ejemplo, ¿no? Pero academia, definitivamente algo que nos hace falta incidir más es en academia en nuestro país. Gracias. Acá tenemos otra participación. Muchísimas gracias. Más que preguntas, yo quiero felicitar la conformación de este panel, la coordinación, obviamente, pero la participación de cada uno de ustedes es muy importante. Llevamos muchos años en esto y realmente coincido mucho la gran diferencia que existe entre la academia y la realidad. Estamos en una situación ahorita donde nuestros hospitales generales o de hospitales de bienestar no cuentan con la infraestructura. Entonces, es muy importante lo que se puede hacer, pero lo que se quiere hacer, hay que diferenciar entre lo importante y lo prioritario. Pero no hay que perder de vista que lo que están comentando ustedes no es algo universalmente conocido por algunos de nosotros que nos interesa. Pero yo creo que es una oportunidad, Maribel, de que este panel se suba y se mantenga para el alcance de instituciones y realmente me dio mucho gusto escucharles y felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero decir un comentario. Bueno, yo quisiera igual a responderle a la doctora Alejandra. Primero, pues es un gusto verla aquí y pues tiene mucha razón, ¿no? Existen muchos contrastes en lo que sería en México, ¿no? Sin embargo, pues creo que tenemos una tarea bastante importante, ¿no? Y haciendo alusión a lo que serían las funciones esenciales, pues, de la salud pública, pues desde luego que es importante que a través de este marco normativo quizá pudiéramos hacer esta captación, ¿no? De recurso para que pudiera ser inyectado. Quizá este recurso puede provenir de todos los ahorros que puedan generar este tipo de propuestas. Estos ahorros podrían ser inyectados en esos lugares donde a lo mejor existen muchas carencias estructurales en los laboratorios y sería como ir fortaleciendo de a poco, ¿no? Ir fortaleciendo desde la parte más básica donde se hace la microbiología y pues ir evolucionando poco a poco. Yo creo que esto es una propuesta que podría quizá ser factible. También me gustaría sumar algo a la pregunta de la doctora Aquino. Ella mencionaba algo sobre las guías de tratamiento empírico. Y así como hay diferentes realidades en nuestro México, también hay diferentes realidades en nuestros hospitales. No es la misma ecología microbiana que tenemos en el INER, en el INR, en Médica Sur. Entonces, algo muy importante para generar estas guías de tratamiento empírico, ya no tanto de tratamiento dirigido, es hacer un diagnóstico situacional. Entonces, eso también es algo que enfrentamos en los hospitales o en las instituciones médicas, el conocer nuestra microbiota, conocer nuestro panorama microbiológico, justo para generar estas guías. Si bien a nivel nacional nos pueden ayudar mucho a orientar el tratamiento antimicrobiano, lo importante es generar estas guías locales de tratamiento empírico. Entonces, eso es muy importante que también debemos de tener en mente.
Sí, y aquí agregar, ¿no? Como bien menciona el doctor Cristian, más que guías, ahorita desde el Consejo de Salud General, pues están trabajando los protocolos de atención, ¿no? Y que mucho de lo que tiene que ver es conocer cómo funciona nuestra institución, cómo funciona cada hospital. Para el caso de protocolos de atención para infecciones, definitivamente debe de existir un conocimiento sobre los patrones de resistencia local, ¿no? Ahí hacemos un paréntesis bien importante porque muchas veces queremos adoptar las guías internacionales, queremos adoptar todo lo que se hace en otros países, pero pues la verdad es que muchos de esos tratamientos no aplican, ¿no? O inclusive tenemos algunos tratamientos que ni siquiera deberíamos estar utilizando, ¿no? Y que el que deberíamos estar utilizando no existe, ¿no? Hablando de cefazolina, por ejemplo. Entonces, hay aspectos muy importantes en todo esto, ¿no? Y cómo se suman el conocimiento de los patrones de resistencia local, justamente a través de datos, y creo que ese es el panel, ¿no? En donde la tecnología de la información nos puede propiciar una apertura al conocimiento de estos datos, ¿no? Tenemos espacio para una pregunta más, por favor. Hola, gracias. Bueno, soy la maestra Marlene Morales y me gustaría hacer una pregunta, sobre todo para saber qué opinan ustedes con respecto a si la psicoeducación sería como la piedra angular en el primer nivel de atención comunitaria, es decir, para prevenir las infecciones asociadas a la atención que nosotros en enfermería en el primer nivel de atención les damos a los usuarios en casa, tomando en cuenta todas las infecciones que tienen y además las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué podríamos hacer? O sea, es apostarle a la psicoeducación de los estudiantes, de los profesionales de la salud, para reducir las infecciones, o hacia dónde es el camino de tal vez esta área que no tenemos muy en cuenta. O sea, sí tomamos mucho los hospitales, pero la atención comunitaria, que hoy está más en auge, los cuidados paliativos, donde realmente no hay como mucha mirada, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Sí. Estos lineamientos vienen en el plan de la Organización Mundial de la Salud, pero también se estipulan en ARAM, en la Estrategia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, donde insta que se involucre a los actores desde la academia a ver ¿cómo se llaman? Los planes educativos, justamente para incidir en ello. Ha sido el doctor Rafa Valdés lleva ahorita el Senapres, y el Senapres es quien está liderando la parte de resistencia, y bueno, hay un interés justamente en incidir en academia para tener una mayor puntualización en los marcos educativos, ¿no? Al menos en el caso de un servidor que doy clases en la Facultad de Química en Bacteriología Experimental, trato de darles como algo externo, porque no viene en el cuadro, la parte de resistencia. Entonces se les enseña y se les está comenzando a concientizar justamente para que tenga más información desde la parte formacional, ¿no? Pero se está trabajando en ello y se está tratando de tener incidencia en los cuadros de estudio de las diversas facultades. Me gustaría agregar, para quienes estamos involucrados, esto yo lo observo como parte del PRO. Hay como dos vertientes del PRO, el PRO hospitalario y el PRO ambulatorio, que no está tan bien explorado. Entonces, en esta parte del PRO ambulatorio, tanto en el PRO hospitalario, hay una parte muy importante que es la educación. La educación tanto al personal de salud, a los pacientes, a los familiares. Entonces, esa parte que mencioné es muy importante de la educación y el cambio de la mentalidad tanto del personal de salud como de la persona que está involucrada en el uso no hablemos de antimicrobianos, sino de medicamentos, porque uno a veces o muchas personas se toman como los antibióticos como si fueran pastillas ansiolíticas, ¿sí? O caramelos. Entonces ellos no dimensionan la importancia o el impacto que tienen los antimicrobianos y los consumen como si fuera cualquier cosa. Entonces esa parte que mencionas sí es muy importante de hacer este cambio de mentalidad en la comunidad, porque recordemos que el 70% de la resistencia antimicrobiana no sucede en la comunidad, no sucede en los hospitales. Entonces, el problema viene desde fuera. Es muy importante hacer campañas educativas, pero también son campañas que implican personal
y pues mucha dedicación y tiempo. Entonces es algo como que una barrera que se presentan en estos como programas de optimización, pero a nivel ambulatorio. Totalmente. Y ahí agregar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es muy clara. O sea, nos maneja un marco de una salud en donde converge todo, ¿no? Al final del día, todos deberíamos de saber sobre medicamentos, sobre resistencia antimicrobiana, así como la pandemia nos dejó que todos debemos de saber sobre salud mental. Y así como desde que cumplimos 18 años debemos saber sobre finanzas, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que desafortunadamente las campañas no son de tanto impacto, ¿no? Tenemos muchos esfuerzos locales, ¿no? Pero al final en la comunidad, pues sí nos hace falta. Pero ya está, eso es transversal. La educación desde los PROAS, desde los programas de optimización de antimicrobianos, es transversal a todos. Y creo que usted toca un punto muy importante, el consumo de antibióticos en niños. Ajá. Consumo de antibióticos en niños, pues es un niño que crece justamente pensando que si tiene algún estornudo, necesita un antibiótico. Ese niño, dentro de 10 años, 15 años, va a ser un adulto que piensa que necesita un antibiótico. Entonces, desde ahí podemos incidir. Y no nos vayamos tan lejos. Vamos a nuestros hospitales, a nuestras casas, ¿no? Que muchas veces parecemos candil de la calle, ¿no? Oscuridad en la casa. Bueno, pues vamos a nuestras casas. Algo tan básico como cómo se desechan los medicamentos. Los medicamentos no se desechan en el baño. Los medicamentos no van a la basura, y mucho menos los antibióticos. Ajá. Entonces, ese tipo de estrategias podríamos estar acotando ya en nuestro local, pero justamente desde la Organización Mundial de la Salud con los PROAS se maneja, y desde la ENARRAM se está manejando desde Senaprece, ¿no? Es algo transversal que necesitamos cada uno desde nuestra trinchera ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, nada más para concluir, yo le pediría mensajes claves a mis panelistas, ¿no? La verdad fue un panel, la verdad que yo disfruté mucho y que creo que todos acá también lo disfrutaron, pero ¿con qué mensajes claves nos quedamos el día de hoy? Empezamos con usted, doctor Esaú. Bueno, integración de la información, no perder de vista desde lo básico hasta lo actual, colaboración y comunicación y academia. Son los rubros en los que debemos seguir reforzando y sumando esfuerzos para tener más y mejores resultados. Muchísimas gracias, doctor Esaú. Adelante, doctor Cristian. Para mí es como, imaginemos esto como si fuera el pronóstico del tiempo, ¿no? Tocamos 3 ejes importantes, que es la microbiología tradicional, la secuenciación del genoma completo y la inteligencia artificial. Es como si fuera el pronóstico del tiempo, no nos va a decir que va a llover, y eso nos va a permitir prepararnos. Entonces, estas partes, estos 3 ejes, justo nos van a permitir prepararnos ante un posible brote y el control de la resistencia antimicrobiana. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Adelante, doctor Edgar. Gracias. Bueno, yo creo que nos encontramos en un tiempo oportuno para poder evitar esta era posantibiótica que tanto se ha previsto. Desde luego que hay que sumar muchos esfuerzos, tanto la parte clínica, la parte académica, la parte industrial también, para poder potenciar y poder empoderar la comunidad. Yo creo que el mensaje clave sería esto: empoderamiento comunitario para poder luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Perfecto, pues muchísimas gracias, les agradezco en verdad por compartir estos conocimientos, ¿no? Y ponernos a todos la tarea, ¿no? De generar este tipo de conocimientos y transmitir el mensaje hacia la comunidad y hacia todo nuestro ámbito de trabajo. Muchísimas gracias y ahora cedo los micrófonos.